buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 23 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y ustedes lo saben, porque nos van siguiendo, de que nosotros traemos una cantidad diferente de protagonistas con los cuales analizamos todos los temas que se puedan analizar de lo que sucede en nuestro país, de lo que sucedió y de lo que posiblemente podrá llegar a suceder. Y allí salen conclusiones que son siempre extremadamente interesantes y que creo que a nuestra audiencia, no sé, le sirven para después hacer los análisis pertinentes. Y hoy hemos traído un periodista en serio, porque yo soy simplemente un periodista amateur. Pero hoy lo hemos traído a Mariano Barrio. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? ¿Bien? Bueno, muchísimas gracias por venir. No, gracias Para a nosotros ustedes. es un orgullo tenerte en esta mesa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Mariano Barrio, vastamente conocido, hombre de La Nación y de varios programas de televisión. Te vemos muchas veces en Intratable, ese programa que tiene tanto rating para... Sí. Bueno, ahora ya hace un año me fui, pero... Ah, mira. Pero sí, fue una linda experiencia estar ahí. Pero estuviste bastante tiempo, Sí, ¿no? estuve casi 2 años. Casi 2 años, bueno. Sí, por suerte me siguen invitando en algunos programas, así que... Sí, los otros días te vi con Charlie Fernández. Así es. Muy bueno, Charlie, ¿eh? Es otro programa que vale la pena escuchar. Yo con Charlie tengo una muy buena relación de muchos años y la verdad que es un programa que vale la pena ver, ¿no? Así es. Bueno, y la idea un poco contigo es, aprovechando tus dotes de periodista, de los análisis que vos permanentemente haces, sobre todo en el diario La Nación, ver qué es lo que vos visualizás que está sucediendo en este país desde el punto de vista de la estructura nacional, de los poderes que hoy tienen, digamos, envergadura, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, dejemos el Poder Judicial allí un poco al costado, porque vamos a tener que hacer muchas críticas, demasiadas quizá, pero ¿qué ves vos de la función que hoy se está dando a través del Frente Cambiemos y su tarea? Bueno, hoy, para empezar por el contexto económico, ¿no? Hoy Mauricio Macri está pasando por una situación compleja desde el punto de vista económico porque algunos sectores arrancaron y otros sectores les falta mucho para arrancar. Hay un problema de competitividad y un problema de costos muy altos derivados de la herencia por un lado y de alguna inoperancia del gobierno actual por el otro, porque en 2 años no ha podido llevar adelante un programa que efectivamente genere expectativas y confianza en cuanto a la reducción del gasto público, por ejemplo. Así es, gran drama. El gran drama, creo que en la Argentina el nudo gordiano que hay que desatar es el gasto público y el déficit, porque de ese problema derivan los costos en impuestos, los costos, todos los costos de producción de la Argentina prácticamente están derivados de ahí. El dólar, la inflación, todo eso deriva del déficit fiscal y el gobierno no ha tenido la suficiente energía para encararlo de entrada. Creo que Macri arrancó presumiendo que porque él venía del área empresaria y porque él garantizaba que ya no estaba más Cristina Kirchner, los empresarios no iban a subir los precios y los empresarios se iban a largar a invertir. Esto no ocurrió en la medida de lo que él esperaba. Hay un repunte del crecimiento, ahora este año tenemos la mala suerte de la sequía, que le va a restar... El año pasado tuvimos las inundaciones, este año tenemos sequía. Exactamente. Con lo cual, lo que podría crecer el campo no va a estar creciendo, lo que podría exportar el campo no lo va a estar exportando. Y entonces, algunos sectores arrancaron el automotriz, la energía, la minería está arrancando, pero hay sectores industriales que les cuesta más arrancar, que no se pueden adaptar. Hay un compromiso, el lunes pasado se reunieron Cabrera, Marcos Peña y Miguel Acevedo para empezar a armar mesas de acuerdos sectoriales importantes. Y entonces, ¿qué pasa? Mauricio Macri apuesta a la reelección, pero tiene que prescindir del discurso económico. Tiene que prescindir de un gran crecimiento. Sí, entró en otras facetas, digamos, exacto, otros andariveles. Tiene que olvidarse, resignarse a que no va a haber tantas inversiones, no va a bajar tanto la inflación, va a bajar un poco, pero no tanto, en la medida de lo que espera la gente. El 15% de meta de inflación se puede transformar en la realidad a final del año en un 18, 19.
Eso no estaría mal, 18, 19. Que no estaría mal. Bueno, yo quiero ser moderado, quiero ser optimista dentro de todo. Y entonces entra en un año electoral sin tantos logros económicos. Para tratar de revertir esto, Macri apostó mucho a la obra pública. Va a haber mucha obra pública, 270.000 millones de pesos se espera en obra pública. 35.000 millones de esos 270 van a ser del programa de participación público-privada, o sea, lo van a aportar los privados, siempre que todo salga bien, porque también está la posibilidad de que haya algunos proyectos que se caigan. Y tiene una agenda político-social progresista. Aborto, bueno, la igualdad de género, igualdad salarial entre el hombre y la mujer, la igualdad en materia de licencias. ¿Eso alguna otra cosa? Por ejemplo, cuando Kirchner se encontró con que con el 22% de los votos le resultaba muy difícil poder gobernar y planteó el volver atrás con el tema de los derechos humanos, el tema de la revisión de la situación que se vivió en la cuestión del proceso militar. Sí, o claro. sea, no es buscar filones, digamos, Kirchner, de funcionamiento distinto de lo que está sucediendo en realidad. La diferencia es que Kirchner apostó a los derechos humanos desde el principio, desde su discurso antes de asumir la presidencia, cuando renunció Menem al balotaje. Kirchner, ya victorioso, ya casi ungido presidente, ahí hizo su primer discurso sobre la política revisionista de derechos humanos, tratando también, claro, de captar a un gran sector del progresismo, que él entendía que le agregaba a ese 22%, y después empezó con la transversalidad. Empezó a tratar de captar a los radicales, que el Partido Radical estaba en crisis, entonces empezó por los gobernadores, siguió por algunos legisladores, y buscó captar a todo el peronismo, al peronismo que había votado a Menem, al peronismo que había votado a Rodríguez Sá y al peronismo que lo había votado a él con Duhalde, y trató de expandir su fuerza electoral. Entonces, Macri lo que está haciendo ahora, después de 2 años, que se da cuenta que no va a poder, digamos, usar tanto el discurso económico, quizás la economía repunte, ojalá repunte y en el 2019 tengamos un año espectacular. Entre paréntesis, en el 2019 va a haber más gasto público y se va a apostar más al consumo, porque es un año electoral. Claro. Pero como Macri no puede usar esas herramientas, o por lo menos ve que por ahora no las va a poder usar por un tiempo, ha decidido hacer todos los ajustes ahora, no hacer ajuste de tarifa después del Mundial. Reza para que Argentina salga campeón del Mundial, campeón del mundo. Sería una buena ayuda. Sería una muy buena ayuda para Macri. Y lo que no está haciendo Macri y nunca hizo es tratar de expandir su fuerza y su base electoral. Lo está haciendo desde el discurso hacia el progresismo, pero no lo está haciendo desde la política hacia, digamos, hacia capturar nuevos sectores. No, al contrario, parece como que se está encerrando un poquitito, ¿no? Claro, exactamente, la dinámica. Hay algunos movimientos para tratar de cerrar acuerdos con algunos intendentes, como por ejemplo el intendente de Salta, el intendente de La Rioja, que son hombres que vienen del peronismo, el intendente de La Punta, en Santa Fe. Están tratando de captar intendentes, pero no sé si es suficiente con intendentes. Creo que lo que le está faltando a Macri es una política de expansión seria en cuanto a su alianza electoral, porque en el 2017 sacó el 41%. Y en el resto del arco opositor, que hoy pareciera que está muy enfrentado al macrismo, estaba la izquierda, estaba el peronismo más radicalizado, que es el kirchnerismo, Sergio Massa, y es muy probable que parte de esos sectores se unifiquen para la elección que viene. Vamos al primer corte, sí, Mariano, y seguimos. Adelante, señor director. Mariano, estabas, digamos, haciendo un análisis vinculado con el tema político que vamos a continuar. Pero
Yo quería hacer un poco un análisis vinculado con los sectores empresarios, ¿no? Todo sector empresario, de mayor o menor envergadura, hace lo que se llama el beneficio, el análisis del costo-beneficio, ¿no? Para realizar una inversión tiene que haber una rentabilidad, para jugarse en determinado aspecto tiene que haber un resultado. Esto a su vez tiene inmediatamente una relación favorable con otro de los grandes temas en análisis, que es el empleo, porque en la medida que ese empleador se juegue en función de sus inversiones, en función del funcionamiento de su empresa, aparece inmediatamente el sostenimiento de la planta que existe y la posibilidad del crecimiento de una planta mayor. Lo que yo observo y lo que veo que observan muchos sectores es que ese costo-beneficio no existe y que hay, desde el punto de vista del costo en general de una empresa, una problemática vinculada con el sector público. O sea, uno de los grandes dramas de ese costo está en el ámbito impositivo. A eso se puede agregarle la problemática financiera, también con un costo muy elevado, la logística por el otro, y después viene el sector externo, donde te aparecen importaciones que te generan también dificultades. ¿No es un combo demasiado peligroso para pedir inversiones? Claro, este es el gran problema que tiene Macri, que no ha sabido resolver. Un poco creo que la madre de todos esos problemas es el gasto público. Yo no creo en las recetas de los economistas neoliberales o liberales a ultranza que hoy se escuchan, como José Luis Espert o Broda, que piden reducciones del gasto público, ¿no? Un shock del 15% de recorte sobre el PBI. Eso es una barbaridad. Recortar el 15% del PBI en el presupuesto nacional, cada punto del PBI son 100.000 millones de pesos. Del 15% es casi 1.500.000 millones de pesos. Es casi el presupuesto. Otra que cinturón, seguridad y casco, ¿no? Es más de la mitad del presupuesto. O sea, es una cosa media loca, ¿no? Es imposible porque además vos en el presupuesto hoy tenés asignaciones sociales que ocupan el 52% del presupuesto. Con el resto de los recursos sociales, si sumás educación y salud, tenés el 75% del presupuesto. Intocable. Intocable las jubilaciones, intocable los planes sociales. Lo que yo sí creo que el gobierno podría morigerar el ritmo de la obra pública, que es un capítulo importante del presupuesto. El gobierno quiere tener mucha proactividad en la obra pública, no digo que deje de hacerla, pero se podría a lo mejor ver el ritmo de la obra pública y se podría quizás eficientizar mucho mejor los planes sociales. Los planes sociales hoy te representan prácticamente a 10 millones de personas en la Argentina reciben un cheque vinculado directamente a un ingreso por el solo hecho de ser ciudadanos y estar en la pobreza, ¿no? 10 millones de personas reciben o Argentina Trabaja, o AUH, o planes de remuneraciones productivas que tienen la CETEP de Juan Grabois, por ejemplo, y vos ves que todos esos planes sociales, que representan alrededor de 10 millones de personas, están en el orden de los 235.000 millones de pesos. 235.000 millones de pesos se gastan en esos planes sociales para 10 millones de personas, lo cual, y no tienen un beneficio directo, una recompensa, una contraprestación laboral o en capacitación actitudinal que podría llegar a, por lo menos, a eficientizar ese gasto. Yo digo lo siguiente, ¿no? Si esto que vos decís es absolutamente cierto y muy difícil de modificar, salvo una pretensión de un impacto social de consecuencias impredecibles, ¿no? Pero yo digo, ¿no es posible hacer una apuesta hacia adelante? ¿En qué sentido? En el sentido de decir, yo me siento con los sectores productivos, cosa que no sé si ha existido con la profundidad que yo quisiera, y busco un acuerdo con esos sectores similar al que se hizo en su momento con Eduardo Duhalde, la Mesa de los Argentinos, etcétera, el diálogo de los argentinos, y busco, por un lado, achicar, Duhalde achicó, y por otro lado busco que me apuesten, con lo cual yo multiplico, y al multiplicar lo que genera me está más ingresos. Genera más ingresos. Claro,
Claro, ¿no? O sea, hay dos maneras de... la apuesta a la producción. Hay dos maneras de, digamos, reducir el déficit. Una es recortando gastos y otra es elevando ingresos. Yo creo que falta el capítulo de cómo hacemos para incorporar más ingresos que no signifiquen más aumento de impuestos, ¿no? Porque ese también es el otro desafío, es agrandar la torta. Agrandar pero en la el medida, PBI. a ver, en la medida en que el PBI sea grande, Claro. El Estado se puede dar el lujo de bajar impuestos. De bajar impuestos y de aumentar la recaudación, ¿no? comparativamente. Que yo creo que esta tendría que ser la gran apuesta, que no sé si se está dando. En esta semana, nosotros grabamos el programa con anticipación, se está dando una discusión entre los sectores empresarios y el gobierno. Una discusión que no tendría que haber existido nunca, hubo ahí un enfrentamiento, Cabrera, la huya, innecesario me parece bajo todo punto de vista. No sé cómo va a quedar, pero lo cierto es que el acuerdo es fundamental para que el país resuelva los problemas y el gobierno obtenga... Yo, Carlos, creo que Macri apostó a esto, porque Macri soñó antes de asumir con una lluvia de inversiones. Y Macri creía en que venía una lluvia de inversiones porque ya no estaba Cristina Kirchner, ya había un país más previsible, se hicieron varias cuestiones, digamos, de la macroeconomía, holdouts, se salió el cepo, todas esas cosas que eran lo primero que había que hacer. Absolutamente positivo, absolutamente positivo. Y entonces, a raíz de eso, Macri creyó que venían las inversiones, pero no tuvo en cuenta o no evaluó debidamente el costo de la inflación y cómo la inflación, disuade a los empresarios de invertir. La inflación por el efecto además de las tasas de interés. No, aparte que se generan y del financiamiento y de lo que significa también en términos impositivos, ¿no? Y se generan injusticias porque hay productos que no se benefician con la inflación y se los castiga con mayores impuestos o con mayores costos de funcionamiento. Exacto. Y hay otros productos que sí, entonces hay sectores de la injusticia. Pero para no eludir tu pregunta, yo creo que sería más que positivo que hoy, lo que pasa es que no lo va a hacer porque sería copiar el modelo Duhalde y algo que no quiere el macrismo es copiar algo lo que esté bien. Se supone que viene del pasado, se supone. Yo creo que, el gobierno de Duhalde tuvo la virtud de visualizar que se estaba ante una situación muy crítica, asumió con una legitimidad baja, porque había una crisis política, Asamblea Legislativa. Entonces, lo que hizo fue armar la gran mesa del diálogo argentino. Y esa gran mesa del diálogo argentino le dio credibilidad y le dio legitimidad. Con eso pudo, y además con una gran ayuda de la soja, porque ya durante el gobierno de Duhalde empezó a crecer el precio de la soja y la devaluación. No tanto en el gobierno de Duhalde, fue en el gobierno de Kirchner. Pero ya empezó un poquitito en el gobierno de Duhalde, lo que pasa es que tuvo un doble efecto, porque Duhalde devaluó el 200% la moneda y empezó el crecimiento del precio de la soja en los mercados internacionales y eso le dio una muy fuerte competitividad a las exportaciones. Macri no tuvo esa suerte, no tuvo la suerte de poder devaluar la moneda en esos términos y el contexto externo es diferente. Entonces está ante un corset de la economía en términos de gasto público y creo que él creyó que con su presencia bastaba y no creyó necesario los grandes acuerdos nacionales o los grandes acuerdos de vamos a hacer, esto está muy interesante, vamos a hacer un corte porque si no acá nos van a matar. Adelante, señor director. Dale. Bueno, Mariano, esto está muy interesante, lo del bloque anterior, así que seguimos, métele nomás. Sí, claro. Bueno, te decía que Macri no quiere copiar modelos antiguos o utilizados por el dualdismo porque lo que dicen, eso, si vos hablás o te metés como una mosca en una reunión donde estén Marcos Peña, donde estén Mauricio Macri o Jaime Durán Barba, ellos dicen no, grandes acuerdos nacionales, grandes pactos entre empresarios, sindicalistas y gobierno, eso es para un gobierno débil, como era el gobierno de Duhalde. O la Iglesia,
O la Iglesia. O la Iglesia cumplió un rol muy importante. Bueno, en la mesa del diálogo argentino fue un rol central y con Jorge Bergoglio en la cabeza. ¿Qué te parece? Nada más ni nada menos. Hoy Jorge Bergoglio es papa y tiene una relación tensa con el gobierno de Macri. Te cuento una cosita, están tratando de distender la relación, de que haya... Pero por lo menos el aborto... Claro, que baje la... Sí, ese es el gran tema. Hasta que ocurría lo del aborto, había una intención de Santiago de Estrada de bajar los decibeles con las declaraciones. Una excelente persona, Santiago. Sí, bueno, el secretario de culto, ¿no? Hay que decir, de la Cancillería. El hombre que tiene la relación con el Vaticano. Bueno, él quería bajar los decibeles de Durán Barba y de Juan Grabois. En el medio se coló el tema, porque vino Emilio Monzó de la Cámara de Diputados y dijo que el tema del aborto estaba muy presente y que se iba a tratar una sesión especial. Y bueno, la política de Durán Barba, Marcos Peña y Macri, o la solución fue, bueno, habilitemos el debate. Tomémoslo. Y que después a lo mejor el Senado lo rechace, pero que por lo menos durante varios meses el Congreso se ocupe de algo que no sea la economía. Y además enviarle una señal, un caramelo a los sectores del progresismo, ¿no? Ahora, hoy Macri no creo que tenga ninguna simpatía por armar un gran acuerdo nacional con la Iglesia, con los empresarios. Sí acordaron con los empresarios industriales el lunes pasado, la reunión que hubo con Marcos Peña, acordaron armar mesas sectoriales entre la UIA y el gobierno. Le faltaría a lo mejor la mesa sindical o la participación sindical en esas mesas. Y un dato curioso que puede ayudar en este sentido es que Jorge Triaca viajó hace 2 semanas o 3 semanas con 10 sindicatos, aunque no iban los grandes jefes, pero viajó a España, a Alemania y a Holanda para revisar los procesos de consejos de acuerdos sociales empresarios en esos 3 países. Que existen en muchos países, no solamente en esos 3 países, existen una forma de complementación muy interesante. Claro, y yo creo que van hacia un modelo de ese tipo, pero no le gusta ni a Marcos Peña, ni a Durán Barba, ni a Macri, presentarlo como si fueran grandes acuerdos nacionales, porque ellos sostienen que este tipo de acuerdos son para gobiernos débiles como lo era el gobierno de Duhalde. Yo creo que es un error, creo que deberían ir a un pacto mucho más importante, un acuerdo mucho más importante. La diferenciación entre gobiernos débiles y gobiernos fuertes me parece que no es muy seria en la medida de que uno debe diferenciar gobiernos que resuelven problemas, gobiernos que no los pueden resolver. Me parece que eso es más consistente. Y una manera de resolver problemas es juntarnos o juntarse. Exactamente. Y buscar soluciones. Exacto. De otra manera es muy difícil. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que además lo necesita el gobierno porque, como decíamos antes, es un gobierno que políticamente se encierra en sí mismo. Entonces muchas veces el bloque Cambiemos en diputados no va a poder imponer proyectos por su propia fuerza. Tiene que tener aliados. Bueno, lo hizo en el primer año de gobierno y le funcionó bien. Y le funcionó bien. Después hubo algunos problemas. Lo quiso hacer con el Pacto de los Gobernadores. Creo que puso un tema que era muy irritante, que era el tema de reforma previsional, que fue un gran error político ponerlo al tope de la agenda en ese pacto fiscal. Sí, le salió, pero con mucho dolor, digamos. Con mucho costo político. Sí. De ese costo político le generó a Macri un desgaste que todavía está pagando y que quiere revertir con todas estas medidas progresistas. De ese error político de poner al tope la agenda de reforma previsional, cuando había cosas buenas para vender. La reforma tributaria era una cuestión positiva, era un proyecto de ley positiva porque era la rebaja de impuestos para empresarios y para ciudadanos particulares. El pacto fiscal era algo positivo para presentar ante la sociedad porque hacía mucho que no se hacía un pacto fiscal entre las naciones y las provincias para equiparar los ingresos y los gastos de cada una de las provincias. Pero pusieron la reforma previsional y eso enturbió toda la discusión y ese costo lo están pagando. Mariano, a usted lo voy a tener que invitar otra vez porque nos quedan muchas cosas para hablar. Pero va a ser un placer. Me están haciendo señas de que esto terminó. Así que muchísimas gracias. Muy amable. Y a todos ustedes los esperamos el viernes que viene.